Le damos la bienvenida a la Catedral de Valencia. Avance hasta los últimos bancos de la nave central y disfrute de una perspectiva inmejorable de este bello edificio. La catedral es la sede de la Archidiócesis de Valencia y ha sido el centro espiritual de la ciudad desde el siglo XIII. Tiene ante usted 3 naves, una central más ancha y 2 laterales. La catedral alcanza su máxima anchura frente al altar, con un crucero de más de 50 metros de longitud. Pero la sensación de amplitud ya es evidente desde la entrada. Levante la vista. Las bóvedas de crucería, las ventanas ojivales y los arcos apuntados son propios de una catedral gótica. En cambio, si mira hacia el fondo donde está el altar mayor, verá que el templo también contiene aportaciones de épocas posteriores. No todas las modificaciones han consistido en añadir nuevos elementos. También se han retirado algunos tan voluminosos como el coro de los canónigos. El coro ocupaba el centro de la nave y, de continuar en su sitio, nos privaría de la vista de la que estamos disfrutando. Hablaremos de estos cambios y de muchas otras cosas durante la visita. Un verdadero viaje por la historia, el arte y el alma de este gran templo cristiano. La visita tiene una duración aproximada de 1 hora. Diríjase al siguiente punto del recorrido. Lo tiene a su espalda, justo al lado del mostrador. Es la capilla de San Sebastián. Todos los puntos están indicados con un rótulo y el símbolo de la audioguía. De todas formas, al final de cada comentario, le explicaremos cómo llegar al punto siguiente. Desde la parte superior del menú, también puede acceder al plano orientativo. ¿Ya está en la capilla de San Sebastián? Estupendo. Es el punto número 2.